Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de por qué las caricaturas de los años 80 marcaron tanto a una generación y cómo en la actualidad siguen siendo una referencia visual y cultural. Más que nada porque hay algunas que actualmente todavía siguen vigentes del impacto que tuvieron como en esa época. Y bueno, pues hay que comenzar. Bueno, aclarar que las caricaturas de los 80 fueron como un fenómeno cultural que prácticamente marcó a una década, ya que las series como He-Man, Thundercats y Transformers no solo eran como entretenimiento, sino que se convirtieron en estos iconos que definieron a una estética y una manera de contar historias. Tal vez como que surgió este momento en donde había como un poco más de colores, de formas y otra manera de contar las historias, no solo en cuanto a personas, sino más allá de eso. Sí, justamente, ¿no? Las caricaturas son algo que nos ha marcado a todos y que desde que somos pequeños pudimos ver. Igualmente, las caricaturas de los 80 marcaron un antes y un después en la cultura popular, ya que representaron mucho más que un entretenimiento infantil, convirtiéndose en un fenómeno social capaz de moldear pues los valores, los comportamientos, las ideas de heroísmo de todas las generaciones. Y justamente en esta década la animación alcanzó como un punto muy clave, donde comenzó a mezclarse con la industria del marketing, los juguetes, generando como pues esto por primera vez un modelo de negocio, donde las series animadas se diseñaban para vender ciertos productos, ¿no? Un ejemplo pues sería He-Man, Transformers, como ya mencionaron, ¿no? Desde su figurita, algunos accesorios que eran como complemento del personaje que varios les gustaba y se sentían identificados. Igualmente, pues fue como estas estrategias comerciales que terminaron también transformándose en un símbolo cultural que aún pues siguen vigentes. Igualmente, pues este fenómeno no solo cambió la forma de consumir este contenido, sino que también estableció una forma global donde la televisión y el comercio, la cultura, comenzaron a trabajar en un conjunto. Sí, Sí. como dicen ustedes, bueno, a mí me parece como muy importante recalcar esta parte de que la caricatura dejó de ser solamente un medio como de entretenimiento infantil, sino que fue en la época en donde tuvo como em, este como boom de que pues las caricaturas ya no solo eran para verlas, sino que ya era de las primeras veces que un niño podía tener a su personaje favorito o a su héroe de televisión pues en sus manos, ¿no? En un muñeco. Y también me parece como relevante mencionar que muchas caricaturas que son de esa época, como He-Man, Transformers, My Little Pony, en realidad no nacieron como caricaturas, sino nacieron como una línea de juguetes que después se vio que tenía este potencial y se explotó ya en la creación como de este universo de una caricatura. Sí, claro, y justo por esto que mencionas, creo que a partir de este tipo de cosas como lo son las caricaturas o el cine, por ejemplo, podemos igual ver un reflejo directo de lo que sucedía en ese momento, ¿no? En la sociedad de la década de los 80 y el cómo el mundo iba evolucionando a ser un mundo ya mucho más globalizado, el cómo ya se iban facilitando estos medios de generar productos, ¿no? Por ejemplo, de una caricatura podía pasar fácilmente a ser un objeto tangible y esto pues es un reflejo directo de lo que estaba sucediendo económicamente en los 80. Recordemos que los 80 pues es una década de mucha transformación social en donde em, el mundo fue evolucionando hacia más rapidez y más consumismo y pues sí, las caricaturas son como un claro ejemplo de esta transformación, ¿no? De lo que solamente pasaba de verse a la pantalla a ya ser como un conjunto de productos de consumo. Sí, como mencionas, pues fue como esta década en la que se consolidó la relación entre las caricaturas y los juguetes,
Esto pues dio como pie a que la industria creara franquicias no solo en un país, sino que se fuera extendiendo para llegar a todo tipo de público y pues más que nada para, como mencionas, la globalización que hubo dentro de esta industria que tal vez antes no lo veíamos y que ahora pues es una industria muy grande y muy, muy grande y muy... Sí, justo, Y ¿no? como dices, Además, con... Ah, tú. muchas animaciones de los 80 reflejaban, ¿no? Este clima social, tecnológico, político del momento. Como por ejemplo en la plena Guerra Fría surgieron historias de mundos futuristas, amenazas globales, héroes encarados de proteger al planeta, el cual sonaban con el miedo de los conflictos que estaban pasando. Igualmente el avance nuclear, series como Transformers, integraron pues esto de la tecnología como parte de una cierta narrativa, mostrando máquinas inteligentes, avances robóticos, este tipo de batallas cósmicas, en un momento donde el mundo experimentaba justamente el crecimiento del Internet, la información, la exploración espacial, esto pues ayudando mucho también a que los niños desarrollaran un cierto interés temprano por la ciencia, la imaginación futurista. Igualmente, pues visualmente las características de los 80 fueron como muy visuales, también fueron revolucionarias, como ya mencionaron, pues los colores, los cuerpos exagerados, las armaduras, algunos elementos de magia, marcaron pues esta estética única, tanto del cine, en la moda y los videojuegos. Bueno, sí, yo iba a mencionar que, como dice Jessie, no es una coincidencia que las caricaturas contaran estas historias como futuristas, o incluso así como Heidi, que es como una caricatura un poquito más noble, que hacía como contrarrestaba con lo que estaba, con la realidad marcada que existía de por sí de los conflictos que habían y también la globalización que hubo con la llegada de la animación japonesa y la forma en la que contaban sus historias, pues introdujo como narrativas mucho más complejas a lo que se venía viendo en caricaturas, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y pues también creo que esto fue lo que marcó como a esta infancia, ¿no? De hace 40 años. Series como Dragon Ball, Thundercats, pues sí venían con una narrativa diferente que pues era como era algo que trataba las pantallas. Eso siento que fue lo que en realidad lo marcó más y por eso es que hasta ahora siguen vigentes. Sí, justo. Bueno, para terminar con la importancia de que las caricaturas de los 80s fueron importantes más allá de una innovación, también porque educaban, crearon tendencias culturales y se convirtieron en franquicias que hasta el día de hoy pues siguen vigentes. Esta mezcla de creatividad, de valores y del estilo visual definió a toda una generación. Sí, bueno, yo creo que eso sería todo. Pues retomaremos como algunas caricaturas después y igual las comentamos otro día. Sí. Gracias. Bye, chicas. Gracias. Bye.